Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a este repaso de la escuela sabática de este sábado. Vamos a repasar la lección número 8, que se llama La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Y el versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, y a la letra dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y es palabra de Dios. Lo saluda su hermano en Cristo, Flavio Martínez Rodríguez. Y como tenemos un lema, la iglesia adventista es una iglesia sin fronteras. Y en esta mañana estamos teniendo nuestro repaso de la lección de nuestro humilde hogar para todas aquellas personas que nos quieren sintonizar, que nos quieren escuchar y que quieren compartir este repaso de la lección. Pero antes de empezar, queremos empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu humilde compañía, oh Señor. Nosotros sabemos que tú eres poderoso y que tú tienes el control del planeta Tierra. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos entender, oh Señor, el repaso de esta lección, de la lección número 8, y que nos acompañes en todas las palabras que vamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, vamos a repasar la lección número 8 y a modo de introducción les puedo decir en esta mañana que el Dios vivo merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿Por qué el Dios vivo merece la gloria, la honra y la alabanza? Porque Él creó los cielos y la tierra, creó este mundo y creó al ser humano. Esto quiere decir, cuando tú lees Salmo 139, versículos 13 y 14, vas a encontrar que Dios dice que Él creó al ser humano como el ser más maravilloso. Es decir, que el ser humano es la criatura más maravillosa que se encuentra en el planeta Tierra. Esto quiere decir que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. La encarnación de Jesucristo es un misterio, pero no podemos considerarla como un disfraz. La encarnación de Cristo Jesús es verdadera. Es descendiente de David, hijo de María. Pero también tenemos que decir en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, que Cristo Jesús existe desde el principio, es decir, que Cristo Jesús es eterno. Y también les quiero decir en esta mañana que el mismo Cristo Jesús dijo que Él vino a deshacer las cosas del diablo. Es decir, que Cristo Jesús tiene el poder y tiene el control del planeta Tierra. Y si tú quieres triunfar en esta vida, acércate a ese poder que solamente lo tiene Cristo Jesús. La lección de esta mañana viene hablando de el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando estudiaba aquí en Sincelejo el bachillerato, tenía un profesor de filosofía que no creía en la creación, es decir, que él no creía que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando estaba estudiando esta lección me acordaba de ese profesor, porque la filosofía pregunta quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos a existir. Pero yo te quiero decir en esta mañana que la palabra de Dios dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que en un principio determinado en el pasado, Dios te creó a ti y también me creó a mí y también creó los cielos y la tierra. Es decir, que Dios existía desde antes de ese principio. Pero también te quiero decir en esta mañana, mi querido hermano y mi querido amigo, y todas las personas que me escuchan, que el ser humano no sabe dónde se encuentra porque desconoce tres aspectos. Primer aspecto, el ser humano desconoce su origen, es decir, que el ser humano no sabe de dónde viene. El ser humano desconoce su condición delante de Dios, es decir, que el ser humano no sabe por qué existe en el planeta Tierra. Y el ser humano desconoce su futuro. Pero yo te quiero decir en esta mañana que toda persona que lee la palabra de Dios y se encuentra con Cristo Jesús va a encontrar que la vida tiene propósito y la vida
tiene sentido. Por eso vamos a seguir desarrollando esta lección diciéndoles lo siguiente. Nosotros no hemos salido de la nada. Nosotros no somos producto de la evolución. Nosotros no somos producto de Big Bang. Nosotros somos producto de Cristo Jesús porque Él nos hizo con sus propias manos. Y cuando tú lees la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, vas a entender un texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Yo te quiero decir en esta mañana, mi apreciado amigo, que Cristo Jesús es el centro de toda la creación. Es decir, que todo lo que existe en el planeta Tierra lo hizo Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús te creó a ti. Y cuando el hombre cayó en pecado, Cristo Jesús vino a la tierra para restaurar a la humanidad caída. Pero Cristo Jesús también vino como Mesías y murió en la cruz del Calvario por ti. Pero también te quiero decir en esta mañana que Cristo Jesús recreará el planeta Tierra para que tú puedas habitar allí con Él por la eternidad. Pero también te quiero decir en esta mañana que solamente podemos entender las cosas de Dios única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Es decir, que hay cosas tan maravillosas que con nosotros tenemos y encontramos en la tierra que no tienen explicación, que solamente la podemos entender única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Pero también te quiero decir, mi querido amigo, en esta mañana, que un día en un concilio se reunió Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y proyectaron una maravillosa obra, la creación del ser humano. Y cuando ellos proyectaron la creación del ser humano, no lo crearon al azar. Ellos idearon primero crear los cielos y las tierras. Pero también te quiero decir en esta mañana que si Dios se ideó crear los cielos y la tierra, lo hizo con un propósito. Y con el propósito que Dios lo hizo, es que cuando Dios creó la tierra, no solamente creó al hombre. La tierra no era una vasta llanura. La tierra tenía colinas, tenía montañas, pero eran completamente uniformes. Pero también haciendo una investigación sobre esto, podemos encontrar, mis queridos amigos, en esta mañana, que la tierra no tenía montañas escarpadas, no tenía piedras escarpadas, sino que las piedras estaban debajo de la tierra como si fueran los huesos de la misma. Pero también podemos encontrar que las montañas y las colinas estaban adornadas por plantas y por flores. El aire, el oxígeno del planeta Tierra era un aire fresco y puro. Y los ángeles se maravillaban con la creación que Dios había hecho. Pero también podemos ir desarrollando en esta mañana que hay algunas personas que creen, personas indoctas, inconstantes, algunos eruditos dicen que los días de la creación no son literales. Ellos dicen que es un mito, o es una metáfora, o es una parábola. Pero yo te quiero decir en esta mañana que los días de la creación son literales. ¿Por qué son literales? No voy a leer la palabra de Dios aquí en este momento porque tendríamos que leer todo Génesis capítulo 1. Pero si nosotros leemos Génesis capítulo 1 detenidamente, vamos a encontrar en esta mañana que Dios sí hizo la tierra en días literales. ¿Por qué Dios los hizo en días literales? Porque la misma palabra de Dios dice
y fue la tarde y la mañana el primer día. Es decir, que lo primero que hizo Dios fue la luz. Y cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, y fue la tarde, la mañana, el primer día. Es decir, que Dios está hablando del primer día en singular, no en plural. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, va a encontrar que el segundo día Dios hizo una separación. Lo que quedó arriba lo llamó cielo y lo que quedó abajo lo llamó tierra. Y Dios dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Otra vez dice en singular. El tercer día ordenó que la tierra produjera hierba verde y también árboles que produjeran semilla. Pero vamos a encontrar que el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Pero el quinto día Dios hizo los peces en el mar y las aves en el cielo. Y el sexto día Dios hizo los animales terrestres. Y antes de que se acabara el día, hizo al hombre. Pero quiero detenerme en un versículo que está en Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. ¿Qué encuentro yo aquí, mis queridos hermanos, en este versículo? Que en Génesis 1:14 Dios hizo los astros, hizo el sol, la luna y las estrellas. Pero vamos a encontrar que lo que determina el día es que el sol sale y el sol se pone. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso dura un lapso de 24 horas. Eso quiere decir que cada vez que el sol se oculta, da paso a un nuevo día, porque la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero también te quiero decir que la Tierra hace dos movimientos específicos. Hace el movimiento de rotación. Y el movimiento de rotación dura 24 horas. Es el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje. Pero también encontramos que la Tierra hace movimiento de traslación. Y es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol y dura 365 días. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios hizo los cielos y la tierra en días literales, en días de 12 horas oscuras y 12 horas claras. Pero también tenemos que seguir avanzando en este estudio y vamos a encontrar el sábado y la creación. A menudo me tengo que identificar como adventista del séptimo día y cuando me preguntan por qué soy adventista del séptimo día, digo que soy adventista porque creo que Jesús viene por segunda vez. Del séptimo día porque guardo el día de reposo y no lo guardo porque lo haga con orgullo o porque lo hago porque me imagino o porque creo que así es. Lo guardo porque la palabra de Dios me dice que Dios en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a encontrar un texto que es muy fundamental para que nosotros podamos creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Y antes de leer este texto te quiero decir que uno de los ataques que tiene los mandamientos es sobre el sábado. Porque la profeta del Señor dice que la piedra de toque, la piedra de tropiezo del mundo cristiano hoy es el día sábado. Y en muchos calendarios hoy vamos a encontrar que el primer día de la semana lo encontramos como el día lunes. Pero nosotros podemos encontrar en la misma Biblia, en Lucas capítulo 23, versículo 50 está en adelante, y Lucas 24:1, donde dice que el primer día de la semana es el día domingo. Y muchas naciones han cambiado este día y ponen el primer día como el día lunes. Pero vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho.
Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este texto es muy fundamental. La Biblia me está diciendo, mi querido hermano, que si nosotros no tomamos los días literales de la creación, hacemos un atentado directamente contra el sábado. Porque cuando usted lee Éxodo 28 al 11, dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, que son días literales porque el mismo Dios creó el día sábado. Y la Biblia me dice a mí en los versículos que acabamos de leer que el primero que reposó el día sábado fue el mismo Dios. Y no lo hizo porque estaba cansado. Le hizo para darle un ejemplo a la humanidad. Esto quiere decir, mi querido hermano, que el sábado no solamente se dio para el pueblo de Israel, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y el sexto día, y cuando hizo al hombre y a la mujer, no habían judíos. Es decir, que el sábado es un mandamiento para toda la humanidad. No solamente para los judíos, como dicen algunos cristianos, es para todos aquellos que profesan ser hijos de Dios. Pero si ustedes siguen teniendo la secuencia, más adelante vamos a encontrar que Dios también bendijo el sábado. Es decir, que hay 7 días de domingos a sábado, marcando el día sábado como el día de reposo, porque es el séptimo día de la creación. Pero vamos a encontrar que ningún otro día es bendito, que el único día bendito es el sábado. Pero también vamos a encontrar que Dios lo santificó. Esto quiere decir que el único día santo es el día sábado, no hay otro. Pero los geólogos dicen que la tierra es más antigua de lo que dice la palabra de Dios. Pero te quiero decir en esta mañana que las cosas que nosotros encontramos en la Biblia y en la tierra no tienen explicación. Los geólogos dicen que la tierra fue creada por grandes extensiones o periodos de tiempo. Pero yo te quiero decir en esta mañana que Dios introdujo el sábado a su ley con un propósito. Primer propósito: con el único propósito que tú creyeras que Dios es el creador y que tú eres su criatura. Y Dios hizo el sábado en el jardín del Edén para grabar en la mente del ser humano que Él es el creador, que Él hizo los cielos y la tierra, que Él te creó a ti. En otras palabras, el sábado es el sello de la creación de Dios. Es el único mandamiento que te dice, mi querido amigo y hermano, en esta mañana, que Dios es el creador. Pero tenemos que seguir avanzando porque el tiempo se pasa rápidamente. La creación y el matrimonio. Tenemos que entender, mis queridos amigos y hermanos, que Dios en el jardín del Edén no solamente hizo el sábado, no solamente estableció la reforma pro salud, no solamente estableció el matrimonio, no solamente estableció que Él estaba presente cuando hizo al hombre, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no solamente estableció las ofrendas, no solamente encuentras la caída del hombre, sino que encuentras el matrimonio. Y estos principios fundamentales que Dios estableció y eran moralmente aceptados en la antigüedad, y todavía hay un pequeño pueblo en esta tierra que lo acepta como un principio divino, tenemos también que decir que muchos gobiernos en el planeta Tierra han dictado leyes donde se pueden contraer matrimonios entre personas del mismo sexo, es decir, hombre con hombre y mujer con mujer. Pero yo quiero leer unos textos que se encuentran en la palabra de Dios y están en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis,
capítulo 1, versículo 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo semejante a él. Pero también tenemos que entender que el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esto quiere decir, mi querido hermano, que Dios hizo los géneros. Dios hizo género masculino y Dios hizo género femenino. Es decir, que Dios está de acuerdo con el matrimonio heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Pero también te quiero decir en esta mañana que si seguimos leyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18, vamos a encontrar que dice, y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Idónea significa lo que a él le faltaba. Y el versículo 24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Pero tenemos que entender, mis queridos hermanos y mis queridos amigos que me escuchan, que cuando Dios hizo a Adán, Dios se maravilló con Adán. Pero también tenemos que entender que Dios hizo a Adán perfecto y lo colocó en un mundo perfecto. Le hizo una esposa perfecta, le hizo una ayuda idónea, le hizo una mujer hermosa y Adán tenía que respetar y amar a su pareja. Pero también te tengo que decir, mi querido hermano, en esta mañana, que Dios en la creación instituyó la primera boda. Es decir, que la institución del matrimonio tiene un único autor, es Dios mismo. Pero cada vez que veo noticias, quedo aterrado porque la mayoría de las personas que se quieren casar o quieren contraer matrimonios hoy son personas del mismo sexo. Y las personas de sexos opuestos no quieren casarse, quieren vivir en fornicación, quieren vivir solamente en unión libre, lo que llaman por allí el dicho que dice. Pero yo te quiero decir en esta mañana que Dios honra las relaciones entre un hombre y una mujer, es decir, las relaciones matrimoniales. Y cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, se encontró con los fariseos, con los judíos, y ellos querían legalizar el divorcio. Pero Cristo les dijo en Mateo 19, al principio no fue así, sino que Dios lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Te tengo que decir en esta mañana que Dios en la creación instituyó un matrimonio entre un hombre y una mujer, porque son los únicos dos seres que con la ayuda y la bendición de Dios pueden procrear. Pero la misma Biblia dice en Génesis 2:24 que estos dos seres que contraen matrimonio tienen que venir también de un matrimonio heterosexual, de un padre y una madre, porque el mandamiento número 5 dice que esos dos hijos que se casaron deben honrar a papá y a mamá. Pero también te tengo que decir en esta mañana que el pecado pervirtió el matrimonio y el propósito del evangelio es restaurarlo. Así que yo te quiero decir en esta mañana que Dios te llamó a ti. Y si tú eres cristiano y eres un hijo de Dios y lee la palabra de Dios, tienes que entender que Dios te eligió a ti como un ejemplo y un modelo para la sociedad. Tú tienes que tener una familia perdurable, una familia llena de amor, una familia entregada a Cristo Jesús, que pueda mostrarle al mundo entero, a ese mundo que se encuentra en tinieblas, que se encuentra desesperado, que se encuentra con miedo, que en Cristo Jesús se encuentra la solución a todos los problemas y que los matrimonios o la familia en esta tierra es la representación de lo que Dios quiere llevar a la patria celestial. La creación, la caída y la cruz. Tengo que darles una noticia triste. En Génesis 1 y Génesis 2 vamos a encontrar que Dios hizo todo bueno en gran manera. Dios hizo una creación perfecta.
Pero también te tengo que decir que esa creación perfecta que Dios hizo, la humanidad cayó en pecado, es decir, Adán cayó en pecado. Pero Dios tuvo que enviar a un Mesías, es decir, a Cristo Jesús, para que redimiera al hombre. Y quiero leer un texto que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, es decir, que Dios después que creó en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Pero la Biblia dice que en Génesis 1:31, después de los 6 días que Dios creó todo, se puso a mirar todo y vio que todo era bueno en gran manera. Es decir, que yo puedo decir en esta mañana, no lo dice la Biblia, pero puedo decir que Dios dijo, qué bueno me quedó, qué hermoso me quedó todo lo que yo acabo de hacer. Y Dios se maravilló con toda la creación, pero sigue diciendo la palabra de Dios, y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, que el día sexto Dios culminó toda la obra de la creación. Y cuando usted lee un libro por allí que nosotros conocemos muy bien, que se llama Patriarcas y Profetas, vamos a encontrar que todo lo que Dios hizo era perfecto. El hombre era perfecto, la mujer era perfecta, Adán y Eva podían comer libremente del árbol de la vida, se podían pasear por el jardín del Edén, estaban llenos de gozo. Jesús, el mismo Cristo y los ángeles venían a visitarlos, venían a hablar con ellos y venían a que ellos sintieran su presencia. Pero también te quiero decir en esta mañana que el diablo, que es el engañador del mundo entero y que no quiere que tú busques a Dios, sino quiere que tú tropieces para que caigas en pecado y te pierdas, estaba armando un pequeño discurso y encontramos en Génesis 3, no lo vamos a leer, que dice, con que Dios os dijo que no podáis comer de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo en Génesis 2, 15 al 18 que podían comer de todo menos de uno. Y le dijo, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y conoceréis todo lo que Dios no quiere que ustedes sepan. Y Eva y Adán se dejaron engañar. Pero yo te quiero decir en esta mañana, aunque el planeta Tierra, con todo lo que Dios contempló y lo vio maravilloso y se dañó, yo te quiero decir en esta mañana que hay una promesa que está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Tú tal vez te preguntes en esta mañana, ¿yo por qué tengo que morir si yo no fui el que pequé, sino el que pecó fue Adán? Yo te quiero decir que tú eres descendiente de Adán. Pero también te quiero decir que si Adán pecó, toda la raza humana somos pecadores. Pero también te quiero decir en esta mañana que Dios estableció una promesa maravillosa que está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, que si tú sigues en esta tierra como un seguidor de Adán, pecador, también vas a morir y no vas a poder experimentar la eternidad con Cristo Jesús. Pero sigue diciendo la otra mitad del versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que te quiero decir, mi querido amigo, en esta mañana y mi querido hermano, es que si nosotros aceptamos al segundo Adán, es decir, a Cristo Jesús, como dice Hebreos 4:15, que no cometió pecado, y tú lo sigues ahí, vas a ser siervo de la justicia y vas a vivir con Cristo por la eternidad. Así que quiero decirte en esta mañana que ese mismo Cristo Jesús que te creó,
vino aquí a la tierra cuando el hombre cayó en pecado y murió por la raza humana. Pero la misma Biblia también me dice en 1 Corintios 15 que ese mismo Cristo Jesús resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que lo busquen a Él. Y si tú lo buscas a Él, tú no vas a ser un seguidor de Adán pecador, sino un seguidor de Cristo Jesús. Así que la invitación que te hago en esta mañana es que si no hubiese existido la ley de Dios en el jardín del Edén, Adán hubiese pecado y hubiese permanecido allí. Pero si fue expulsado es porque Adán cometió pecado. Así que la invitación que te hago en esta mañana es que si tú eres un pecador, yo también lo soy y lo reconoces, la única invitación que te hago es que vengas a Cristo Jesús para que Cristo Jesús te pueda dar la vida eterna. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz sábado para todos y terminamos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra. Gracias, oh Señor, porque creaste el sábado para nosotros descansar. Y gracias, oh Señor, porque cuando Adán cometió pecado, mandaste al segundo Adán, oh Señor, para que muriera por nosotros y nos diera vida y vida eterna en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.